Buenas tardes, mi nombre es Cristal Cerón Domínguez y vamos a analizar un artículo de ARCMAN 2020, la cual se titula Endotelialitis vascular pulmonar, trombosis y angiogénesis en COVID-19 de The New England Journal of Medicine. Vamos a ir abordándolo poco a poco. Bueno, para iniciar y para empezar, pues necesitamos saber un poco del contexto y problema científico, ¿no? Me gustaría iniciar con qué se sabía, pues, el daño pulmonar en COVID-19 antes de este estudio, ¿no? Bueno, antes de ese trabajo, pues, se entendía que los pacientes con COVID-19 grave evolucionaban a un síndrome de dificultad respiratoria aguda muy parecido al que se ve, pues, en otras infecciones virales. Entonces, estos pacientes presentaban clínicamente una hipoxia progresiva, cada vez más difícil de corregir, ¿no? Y cuando se analizaba pues el pulmón al microscopio, el hallazgo principal era el daño alveolar difuso, que también se observa pues en influenza, en SARS-CoV y en MERS-CoV. Es decir, que al inicio se pensaba que el COVID-19 era básicamente otro síndrome de dificultad respiratoria aguda viral más, no algo diferente. Sin embargo, ya se habían descrito algunos datos llamativos de forma aislada, la cual nos decía una presencia de trombos de fibrina, dímero D elevado y datos clínicos compatibles con una microangiopatía trombótica. Entonces, el problema era que no existía como tal una caracterización sistemática y detallada del daño vascular pulmonar, sobre todo pues en el pulmón periférico, que es el que se estaba estudiando y que se va a estudiar, no una comparación y no hubo una comparación directa con otros virus. Entonces ahí es cuando pues surge lo de compararlo con la influencia A H1N1. Entonces, ¿por qué comparar COVID-19 con la influencia H1N1? Bueno, básicamente la comparación es fundamental porque sabemos que la influencia es una causa bien conocida de síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, porque produce un alveolar difuso intenso, perdón. Entonces los pacientes también fallecen por una insuficiencia respiratoria. Entonces, al comparar ambos grupos, pues los autores podían responder una pregunta clave, la cual era que si el COVID-19 produce o es otro síndrome de dificultad respiratoria viral o tiene una patología pulmonar diferente que lo hace único. Entonces, esta comparación obviamente permite aislar qué cambios son específicos del COVID-19 y cuáles pertenecen pues al síndrome en general. Entonces, es lo que se centra básicamente pues esta investigación. Entonces, dentro de objetivo central del estudio, el objetivo principal del estudio fue caracterizar de manera como detallada cambios morfológicos, cambios moleculares del pulmón en pacientes con COVID-19. Entonces, pues los autores buscaban demostrar esto comparando directamente con pulmones en pacientes fallecidos por influencia H1N1 y pulmones no infectados como control, para que fueran control y para que vieran obviamente ya las diferencias y la comparación, ¿no? Entonces, con esto, pues los autores querían determinar si el COVID presentaba rasgos vasculares distintivos que expliquen justamente pues la gravedad de la hipoxemia que se presentaba. Sus particularidades clínicas, pues es que el COVID-19 no es solo un daño alveolar, sino una enfermedad vascular pulmonar. Y aquí es cuando entra pues su diseño experimental. ¿Qué pasaba pues en el diseño experimental o en qué se centraba? Bueno, aquí se tomaron muestras y se analizaron 7 pulmones de autopsias de pacientes con COVID-19, 7 pulmones de autopsias con pacientes con influencia H1N1 y 10 pulmones control no infectados. 3 grupos, ¿no? ¿Qué era lo que tenían en común estos 3 grupos de muestras, ¿no?
Era que eran compatibles o similares en edad, en sexo y en la gravedad clínica que presentaban. Entonces, eso es lo que los ayudaba a llegar a una conclusión más puntual, ¿no? Entonces, las técnicas utilizadas fueron que los autores utilizaron un enfoque multimodal, muy completo. Entonces, utilizaron una histología convencional para evaluar la arquitectura pulmonar, utilizaron inmunohistoquímica multiplexada, que obviamente permitió identificar el endotelio, las células inflamatorias y, muy importante, la microscopía electrónica, que mostró daño ultraestructural endotelial, la presencia directa del virus y también pues estas técnicas no solo muestran como tal una inflamación, sino que permite obviamente entender cómo se altera el endotelio y la circulación pulmonar en cada uno de estos casos. Entonces, dentro de los resultados clave, un enfoque morfológico vascular, tenemos lo siguiente. Igual en este artículo nos mandó imágenes, como podemos ver en la figura 1, una inflamación linfocítica en un pulmón de un paciente que falleció por COVID-19, ¿no? Aquí vemos una endotelialitis y daño alveolar. En ambos grupos, obviamente, se observó un daño alveolar difuso, pero en COVID-19 se encontró un infiltrado inflamatorio perivascular donde hubo un infiltrado, un predominio de linfocitos T colaboradores de CD4 y una menor participación de neutrófilos que en la influenza. Aquí ya empezó la comparación. Esto sugiere una endotelialitis inmunomediada más que una inflamación puramente alveolar. Dentro de la figura 2, microtrombosis capilar, que igual fue en un paciente que falleció por COVID-19, podemos ver que los microtrombos capilares alveolares fueron hasta 9 veces más frecuentes y se observó una microangiopatía trombótica difusa. Obviamente esto provocaba una oclusión de los capilares y una pérdida del área del intercambio gaseoso, muy importante en los pulmones. Entonces, esto explica por qué la hipoxemia es tan severa incluso cuando la mecánica pulmonar no está tan alterada. Luego entramos a la figura 3 que nos dice unas alteraciones microvasculares en los pulmones de pacientes fallecidos por COVID-19. Pues aquí podemos ver también un daño endotelial directo y virus, ¿no? Con microscopía electrónica obviamente se observó edema endotelial y también esto demuestra que el virus puede dañar directamente el endotelio, no solo de forma indirecta por inflamación. En la figura 4 nos muestra básicamente angiogénesis insusceptiva, ¿no? En pacientes que fallecieron por COVID-19 o influencia H1N1. Un hallazgo muy distintivo fue que angiogénesis insusceptiva masiva en COVID-19 se observaron pilares intraluminales, ¿no? Eh, y en influencia la angiogénesis fue mínima, no aumentó con el tiempo. Entonces, la angiogénesis aumentaba, ¿no? En COVID-19. Entonces, esto indica un remodelado vascular persistente y no un evento agudo aislado. Así que aquí ya demostraban que el COVID-19 era más severo. Entonces, demostraron que justamente estas investigaciones ayudaron a poder llegar a una conclusión de que justamente el COVID-19 tenía cosas más diferentes, iguales pero diferentes, pero era más severo, ¿no? Aquí en la figura 5 nosotros podemos ver que pues en la influenza y el COVID-19 compartían varios genes, pero eran totalmente, cada uno tenía sus propios genes, pero compartían unos, siendo el COVID-19 el que tenía un poquito más de severidad en todo este proceso y ser un poquito más persistente, ¿no? Dentro de la conclusión, pues podemos ver que el hallazgo principal del estudio es que el COVID-19 es una enfermedad vascular pulmonar distintiva caracterizada por endotelialitis grave, trombosis microvascular difusa, angiogénesis insusceptiva marcada, ¿no? Esto la diferencia claramente del síndrome de dificultad respiratoria aguda por influencia, incluso cuando la gravedad clínica pues es similar. Dentro pues de mi análisis crítico puedo ver la comparación directa entre COVID-19 e influenza, el uso de múltiples técnicas complementarias que utilizaron y que demuestra que justamente el COVID-19 no solo es un síndrome de dificultad respiratoria aguda clásico. Dentro de las limitaciones es que es un tamaño muestral pequeño ya que utilizaron 7 autopsias, siendo un total de
mil personas que habían fallecido por COVID, entonces fue un muestral pequeño. Entonces también la pregunta abierta sería, queda la duda si la angiogénesis intusceptiva es un mecanismo adaptativo o contribuye a perpetuar la hipoxemia y si podría convertirse en un blanco terapéutico en COVID-19 grave. Entonces eso sería todo acerca pues de este artículo y pues sería todo de mi parte. Gracias por su atención.